¿Compraste algún producto o interactuaste con algún negocio en el cual hablaste con una inteligencia artificial? Que yo sepa, no. Pero quizás a lo mejor sí. Vos igual estás viviendo en Estados Unidos. En Latinoamérica hay gente que me respondió que sí, eso. Históricamente, la adopción de software en Latinoamérica ha sido limitada o baja. De hecho, hay muchos más incentivos para que Latinoamérica tenga mayor adopción de inteligencia artificial comparado a los mercados desarrollados. O sea, tu tesis es que nos vamos a saltar la adopción de software directo a inteligencia artificial. Cuando vos vas a un negocio y le decís, vamos a implementar inteligencia artificial, en Latinoamérica están dispuestos a que se equivoque. Y en la vida se aprende con errores. Y de hecho, más todavía en inteligencia artificial, para aprender necesitas alucinar. Y creo que en Estados Unidos, en Europa, van a sufrir con eso porque tienen mucho que perder. Se habla mucho de cómo la inteligencia artificial hace procesos existentes más eficientes. Tenés discusiones en donde te das cuenta que el software ya no está ejecutando una regla y un proceso definido, sino que está empezando a tomar decisiones por primera vez en la historia. Y te he escuchado decir que la oportunidad en Latinoamérica está en la capa del contexto. Yo lo que digo es que va a haber una ley de Moore. Los modelos van a sufrir una ley parecida, en donde se vuelvan más baratos, más eficientes, más rápidos y más inteligentes. Dices, cuidado con qué construyo y qué no, porque de repente en unos meses o en un año, algo que construiste lo va a cubrir el modelo. Y los principales cambios es empezar a pensar al software como casi que un ente vivo que toma decisiones y realiza tareas. Empecemos con un poco de tu historia. Cuéntanos cómo llegaste al fascinante mundo de las startups. Es un poco simple mi historia. Tuve un par de años en consultoría y después medio que toda mi vida profesional en startups, que fue más a los 21 o 22 años, trabajé como consultor en una consultora boutique de algoritmos que hacíamos demand forecasting. Tuve la suerte de hacer neural networks, o sea, hacíamos redes neuronales para pronosticar demanda, entre otras cosas. Y ahí íbamos al mundo corporativo a implementar los proyectos, pero la consultora era chiquitita. Y después tuve una experiencia en España, en el Banco Santander, trabajando como consultor. Y medio como que al cortísimo plazo me di cuenta de que lo que quería era construir cosas y ver gente usando productos que uno construye. Entonces, bueno, ahí tuve la suerte de entrar como uno de los primeros empleados a Rodati.com, que era una startup en Brasil, y la suerte de en unos meses ser el COO. Y bueno, después el proyecto no funcionó, lo cerramos y ya comencé a los 23 años como co-founder de Sirena. Así que mis últimos 10 años, tengo 33, estuve siempre en startups. Así que estoy muy sesgado. Todas mis opiniones son 100% basadas en startups, ¿no? Porque es lo único que viví. Uno de los primeros episodios de Startupeable fue con Miguel Morkin, tu ex cofundador en Sirena. Un caso de éxito de Software as a Service en los últimos años en Latinoamérica. Cuéntanos brevemente la historia de Sirena, pero más importante, ¿cómo te lleva la idea detrás de Darwin? Qué loco que fue uno de los primeros. La verdad que, Sirena, yo siempre digo que tuvo dos etapas. Sirena viene de antes de ser, veníamos de Rodati, que era esto de tratar de vender autos online. Entonces, habíamos implementado soluciones dentro de concesionarias para vender nosotros los autos a través de las concesionarias y nos pasaba que las concesionarias no llamaban a los leads. Entonces, sufrimos nosotros tratando de vender y ahí dijimos, che, acá hay un problema de gestión, de llamado, de contacto de los clientes. Entonces, la primera etapa de Sirena, que fue los primeros 2 años y medio, 16, 17 y parte de 18, fue conectar clientes con vendedores a través de un sistema de distribución de leads y lográbamos con una especie de Uber, le llamábamos, notificábamos a todo el mundo cada vez que llegaba un lead. Entonces le decíamos el Uber de tus leads. Lográbamos que contacten a los leads en 5, 10, 15 minutos, en un 90%. Y antes los contactaban al 50% en 2 días. O sea, entonces creo que ver ese impacto los primeros años de Sirena fue muy fuerte. Era un producto con mucho fit. Lo pagaban a un valor muy bueno porque el producto les daba más ventas. Y eso nos llevó en Sirena a tener un camino de 2 años que nos llevó al $1 millón. Fue como muy exitoso. Y ahí en el mismo Sirena nos pasó de que continuamos construyendo siempre con estos clientes que eran clientes del mid-market. O sea, estoy hablando de concesionarias de autos, inmobiliarias, universidades. Ese tipo de clientes que son grandes, pero tampoco son tan grandes como para ser multinacionales. Creo que eso es lo que más me impactó en Darwin. Sirena tiene una etapa 2, en donde esos mismos clientes empezaron a usar WhatsApp. Entonces cambiamos la empresa a que en vez de ser un distribuidor de leads, sea un sistema de gestión de WhatsApp enfocado en ventas, pero después servía para otras áreas de la empresa. Y creo que ese sistema de WhatsApp, bueno, fue uno de los primeros, casi que el primero que tuvo una integración oficial, y eso nos permitió crecer muchísimo.
Y como que el segundo impacto en Sirena fue poder crecer en muchos países de Latinoamérica de forma remota, con un producto ya más simplificado. Entonces hay una etapa de Sirena del 19 al 22, en donde crecemos a 3.500 clientes, 25 países, y remotamente. De hecho, se empezaron en una época, más o menos en 2019-20, se vendían clientes a países que yo nunca visité. Eso para mí fue como un impacto, como nunca estuve ahí, se vendió un cliente. India incluida. Sí. De hecho India incluido. Sí, me acuerdo que hasta Hong Kong. Wow. Pero incluso países de Latinoamérica. No sé, yo nunca estuve en República Dominicana. Entonces, para mí, la segunda etapa de Sirena fue ver cómo, de nuevo, con un pain muy fuerte, pero ya algo un poquito más self-service, no tan complejo de vender, se podía ir a toda Latinoamérica. Y lo loco es que estuvimos en Sirena más o menos de 2016 hasta 2022 tratando de resolver el problema de comunicación entre un negocio y un cliente. Y incluso después de la adquisición de la empresa y de haber crecido muchísimo, no logramos resolver el problema. Ese fue para mí el principal aprendizaje. Fue como logramos darles un sistema que controlen, que mejoren un poco, pero los negocios a 2023 y 2024 seguían con el mismo problema. Que básicamente es tener muchísimos clientes, no poder atenderlos. De hecho, cada vez tienen más, porque tanto Instagram, TikTok, WhatsApp generan mucho flujo de clientes que están muy fríos. Entonces los negocios se ven en la necesidad de construir equipos que hablan con esos clientes. Un equipo de precalificación que filtra al 80% de los clientes y solamente pasa un 20, un 15, un 30 a los vendedores. Entonces, ese dolor que estábamos resolviendo con Sirena, nunca lo terminamos de resolver, solamente ayudamos a que no duela tanto. Pero, ojo, nos pagaban muchísimo y la empresa facturaba muchísimo y le iba muy bien. Pero siempre en Sirena fantaseamos mucho con el día que inteligencia artificial funcione, vamos a poder resolver esto de verdad. O sea, contactando al cliente y haciendo el trabajo que requiere la comunicación con el cliente. Entonces creo que eso es lo que termina como inspirando el comienzo de Darwin. Y son prácticamente una década de trabajar con los mismos clientes. Cuando digo los mismos, no digo las mismas personas, sino digo el mismo segmento, como Latinoamérica, mid-market, compañías que no son multinacionales. Y hay mucho, creo que ese conocimiento de ese cliente, que a mí me gusta particularmente mucho, que inspira a que Darwin lo que quiere hacer es ayudar a ese tipo de clientes a que puedan competir. Entonces, ¿qué es lo que hace en concreto Darwin? Darwin lo que hace es darles un empleado de inteligencia artificial que comienza siendo un empleado de ventas, resolviendo este problema de calificación de leads. O sea, un empleado que básicamente a través de WhatsApp o de Instagram, ahora estamos también haciendo pruebas con llamadas, habla con el cliente y cuando el cliente está preparado para ser escalado a un vendedor, el mismo Darwin le escribe al vendedor y le dice, che, acá hay un cliente interesante. Y el mismo Darwin va y escribe un resumen en el CRM. Y nuestra intención es que Darwin sea como un empleado, o sea, que eventualmente le pregunte una duda a un compañero, sepa quiénes son las personas de la empresa y lo llame y le diga, che, no sé qué hacer en estos casos, dame más información. Y hoy en día es muy importante porque este negocio del medio del mercado va a sufrir para mantenerse competitivo. O sea, estamos en una etapa en donde contra más veamos que una corporación implementa inteligencia artificial, más vamos a ver la dificultad de un negocio pequeño o mediano de mantenerse competitivo, ¿no? Ok, esa es súper interesante. Y quiero hacer doble clic a partir de esto, que es, históricamente la adopción de software en Latinoamérica ha sido limitada o baja. Creo que una de las razones que suelen citar mucho inversionistas es el hecho de que los salarios sean tan bajos. Y por lo tanto los negocios pues, no tienen el incentivo de invertir en software, en productividad, tanto como lo tiene, por ejemplo, un negocio en Estados Unidos donde no solo es caro contratar, sino que aparte es difícil. A veces no hay el talento simplemente. ¿Estás de acuerdo? Y en tu experiencia, ¿cómo inteligencia artificial cambia o puede desbloquear estos impedimentos a la adopción de software? Es verdad que es distinta la adopción en US que en LATAM. Hay un tema de que en LATAM a veces los negocios, dependiendo del país, contratan a gente para resolver los problemas y no contratan tecnología o software. Sí, yo creo que en los últimos 5 años eso cambió drásticamente. O sea, se digitalizaron muchos mercados. Brasil, por ejemplo, está completamente digitalizado en el mid-market. Es raro ir a una empresa muy chiquitita y que no tenga un sistema, una mediana tampoco. Todas tienen sistema. Entonces eso se adoptaron software masivamente en Brasil. México, Colombia y otros países de habla hispana están más atrás. Se nota simplemente, ¿sabes por qué? Por las tasas de conversión.
sacando de lado inteligencia artificial, cuando contactás a alguien en un país de habla hispana, convertís más. Muchas veces te puedes encontrar con que tiene un sistema propio mal armado o tiene Excels. Cuando contactás a alguien en Brasil, rara vez te pasa a encontrarte esa situación. Entonces creo que sí hay como una adopción mayor en Brasil, pero creo que la principal barrera inicialmente era muy fácil sostener un equipo de personas y mucho más barato, lamentablemente es menor el salario. Entonces se podía con mucho menos presupuesto resolver en escala, no sé, por ejemplo, un CRM, un sistema de comunicación. No necesitabas que te automatice todo. En México de Sirena teníamos clientes que ponían un montón de personas a trabajar sobre el sistema y no tenían problema y no era un costo muy alto. Otra barrera grande es básicamente que gran parte de los sistemas nacieron en Estados Unidos y en inglés, o otros en Europa. Entonces era muy difícil cuando armabas un sistema en Latinoamérica, tenías que armar todo. No te podías integrar a nada. No tenías como, básicamente, si eras el sistema de comunicación, tenías que ser también el CRM y tenías que ser también cualquier aplicación que se integre a esos sistemas. En cambio, en Estados Unidos, capaz armabas un sistema de gestión de, no sé, mail, y ese sistema se integraba a todo el flujo de sistemas de la empresa, porque ya estaba más digitalizada. Hay varios ejemplos sobre India. Yo no soy un especialista, pero conozco algunos ejemplos sobre India salteándose algunas tecnologías. Por ejemplo, hay una historia conocida sobre el botón de guardar, que el botón de guardar es un disquete, y en India mucha gente no comprendía ese botón porque no había tenido desktop y había saltado directamente a celulares. No había tenido nunca un disquete. Entonces muchas de las cosas que los softwares o que la tecnología tenía previa en India se las saltó y fue directamente a otra etapa. Por ejemplo, también en las redes de comunicación, el 2G, el 3G, prácticamente creo que no penetraron y saltaron directo a redes más nuevas. Entonces, generalmente los emerging markets tienen esa ventaja, que no hay tanto construido, entonces se puede, por más que se haya digitalizado la región, hay muy poco que creció en tecnología todavía, comparado con Estados Unidos, pero yo creo que en inteligencia artificial esto cambia drásticamente. De hecho, hay muchos más incentivos para que Latinoamérica tenga mayor adopción de inteligencia artificial comparado a los mercados desarrollados. O sea, tu tesis es que nos vamos a saltar la adopción de software Exacto. directo a inteligencia artificial. Lo más probable es que incluso haya, yo creo, capaz estoy demasiado optimista, pero creo que es muy probable que haya más adopción de AI en Latinoamérica que en algunas partes desarrolladas, por algunas razones. La primera es que no hay nada, entonces podés probar algo sin integrarlo a un sistema, o si hay un sistema es más básico, entonces lo podés reemplazar rápidamente. La segunda razón es que las legislaciones y el respeto a las legislaciones y el miedo a cometer un error es mayor en los mercados desarrollados, porque tienen mucho que perder. En cambio, en los mercados no desarrollados, la gente no tiene tanto que perder. Yo sé que es muy extremista, pero la realidad es esa. Entonces, cuando vos vas a un negocio y le decís, vamos a implementar inteligencia artificial, en Latinoamérica están dispuestos a que se equivoque. Y en la vida se aprende con errores. Y de hecho, más todavía en inteligencia artificial, para aprender necesitas alucinar y encontrar la alucinación y resolverla. Entonces, creo que es muy probable que en Latinoamérica o en India o en otros mercados emergentes se implemente muy rápido, se alucine mucho, se aprenda y se solucionen problemas. Y creo que en Estados Unidos, en Europa, van a sufrir con eso porque tienen mucho que perder. Entonces, de hecho, lo estamos viendo. Hay una tercera razón, que son los canales de comunicación, que no hay que olvidarse, que es WhatsApp. WhatsApp es un canal asincrónico y con todo tipo de archivos, audio, foto, PDF. En Estados Unidos se utiliza mucho la llamada, se utiliza el mail, pero que tiene mayoritariamente texto, se utilizan los mensajes, pero no es lo mismo. En cambio, WhatsApp, ser el sistema operativo de los emerging markets, facilita mucho la adopción de AI. Te da más data, ¿no?, que un mail. Te permite ser más un empleado, ser más una persona. Un software, si vos le decís solo podés mandar texto o solo podés usar una voz, puede hacer menos cosas. Ahora, cuando vos le decís podés usar a veces la voz, a veces el texto, podés mandar una foto y todo asincrónico. Asincrónico significa que podés demorar en responder y la otra persona no va a tener una crisis. En una llamada yo no puedo demorar. Entonces tengo que ser menos inteligente y responder más rápido. En cambio, si estoy en WhatsApp y soy una inteligencia artificial, puedo demorar un poquito y puedo generar una mejor respuesta. Entonces, hay más potencial en un canal asincrónico que en un canal sincrónico.
Por eso yo creo que hay que prestarle atención porque puede pasar que en los emerging markets se vean implementaciones más rápidas de AI. Yo siempre le hago la misma pregunta a todos. Capaz no sé vos, Enzo, pero ¿compraste algún producto o interactuaste con algún negocio en el cual hablaste con una inteligencia artificial que sea generativa al día de hoy? Que yo sepa, no. Quizás en el Waymo. Pero que sepas, no. Bueno, vos igual estás viviendo en Estados Unidos, pero esa pregunta hay que hacérsela todo el tiempo durante los próximos años. Va a haber algunas legislaciones que van a obligar a los negocios a declarar que es una inteligencia artificial. Entonces, si no lo viviste es porque la adopción y la implementación todavía es baja, esto está comenzando. En Latinoamérica hay gente que me respondió que sí, Enzo. Y te estoy hablando de restaurantes, te estoy hablando de concesionarias de auto, te estoy hablando de bancos. Me han respondido que sí. En US no me han respondido que sí. Pero bueno, es una medida de la adopción que hago de forma informal. Cuando tu negocio empieza a crecer rápidamente, parece que no tienes tiempo para nada. Pero es justo en ese momento cuando ya no es la falta de demanda lo que te frena, sino la necesidad de un proceso de ventas sólido. Pero, ¿por dónde empezar? Con HubSpot puedes acelerar tus ventas y marketing con automatizaciones y herramientas de inteligencia artificial que te ahorran tiempo. ¿Suena caro? Para nada. Puedes empezar hoy gratis gracias a HubSpot. Si eres fundador en Latinoamérica, únete al programa de HubSpot para startups y acelera tu negocio sin gastar de más. Ahorra hasta 50% en el primer año de HubSpot, accede a $80,000 en herramientas y obtén acceso a plantillas, guías y eventos exclusivos liderados por expertos en growth. Para comenzar, visita hubspot.com/startups/latam. Llena el formulario en menos de 2 minutos y disfruta de estos beneficios sin compromisos ni usar tu tarjeta de crédito. Ingresa a hubspot.com/startups/latam para más información. Ahora sí, de vuelta al episodio. Me parece genial como heurístico. Y hablando de esa comparación entre Estados Unidos o mercados desarrollados y Latinoamérica, por ejemplo, en el espacio de agentes o inteligencia artificial para ventas, Estados Unidos está súper competido, deben haber, no sé, 50 o 100 o cientos de startups. En Latinoamérica hay mucho menos. Personalmente he escuchado de algunas 5 en los últimos meses. ¿Cómo piensas sobre la competencia en este contexto y dónde están las oportunidades para compañías locales versus extranjeras? Yo lo primero que digo es, las empresas de Estados Unidos están entrenando a un empleado que es un empleado de Estados Unidos. Entonces, imagínate que hoy, olvidémonos de la inteligencia artificial, contratamos a un empleado de Estados Unidos, pensemos, no sé, Larry, pensemos un nombre bien de Estados Unidos, lo contratamos y lo traemos acá a Brasil, donde vivo yo, para que atienda clientes. Quizá con la ayuda de un LLM va a poder hablar, ¿no? en portugués, pero probablemente haya muchas cosas que no logro entender. Por ejemplo, le vas a decir, mira, Larry, acá para aprender un poco sobre los procesos tenés que mandarle WhatsApps a tus compañeros y ellos te van a explicar. Y Larry va a decir, no, yo mando mails o hago otras cosas en Estados Unidos. iMessage. O iMessage también. Entonces el propio Larry va a decir, che, hay cosas acá que funcionan distinto, que no es solo traducir o adaptarme a conozco la historia de Brasil. Es una cuestión de, no sé, cultural. Por ejemplo, de repente Larry lo van a estafar varias veces porque hay mayor ratio de estafa. Entonces, probablemente empieza a encontrar otro tipo de fit y tenga que entrenarse bastante hasta encajar con ese mercado de nuevo Larry. Lo mismo creo que le va a pasar a una AI. Y muchas de las comparaciones para los sistemas de AI funcionan así. Los LLMs responden de forma diferente cada vez que hablan. Entonces eso hace que sea más fácil compararlo a veces con un humano en una analogía. Entonces bien, yo creo que van a tener mucha competencia en US. Van a ver los mejores van a tratar de tropicalizarse y en esa tropicalización yo creo que Latinoamérica y los otros emerging markets tienen que generar players que no sean Larry, llamémosle Adrián por ejemplo, entonces Adrián va a ser un empleado de Latinoamérica, que cuando venga Larry lo va a ver y va a decir tengo que aprender mucho de Adrián. ¿Cuánto tenga que aprender Larry de Adrián? Implica cuán diferenciable sea el mercado y cuán complejo sea meterse. No sé si te diste cuenta, pero cuando te explicaba lo de Larry, yo te hablaba de procesos y lo que se llama workflows en inglés. O sea, no te hablé solamente de responder una frase,
sino te hablé de evitar una estafa. Entonces, contra más te involucres en el real trabajo de la empresa, con procesos, más vas a generar una diferenciación con la otra región que va a ser difícil penetrar. Y después tenés otras dos competencias que son, para una empresa como la nuestra, tenés los grandes players de Latinoamérica, los incumbents que se les llama, los incumbentes, o tenés muchas empresas chiquitas. Yo creo que acá lo que se ve es un fenómeno de bootstrapping, empresas que tratan de crecer sin tanta inversión. Yo sigo creyendo que acá es importante ir más rápido que Larry. Antes de que Larry venga, hay que haber generado a un empleado latinoamericano. Hablando de Larry, justamente de esta metáfora, se habla mucho de cómo la inteligencia artificial hace procesos existentes más eficientes, pero no tanto de cómo habilita cosas nuevas que no se podían hacer antes o que digamos, que eran imposibles técnicamente o de repente no eran económicas hacerlas. ¿Qué cosas, me pregunto, que eran de repente imposibles cuando estabas dirigiendo Sirena, hoy son posibles gracias a la inteligencia artificial? Sí, eso que decís es tan importante porque tenés que repensar la forma de construir software. Desde cada botón. Eso te diría que es crucial para los founders que son second time founders. Es lo único que puede tener de contra un second time founder en este momento. Una de las cosas es que conocés cómo hacer software de la ola pasada, entonces querés hacer lo mismo. Te voy a dar un ejemplo. Tuvimos una discusión sobre poner un botón para editar el nombre del cliente, porque había algunos clientes que tenían error en el nombre. Y empezamos en esa discusión en Darwin y dijimos, che, no hay que poner un botón para editar. Darwin tiene que hacer eso, o sea, si ve que el nombre está mal o probablemente esté mal, le tiene que preguntar de nuevo el nombre. Entonces, es como que tenés discusiones en donde te das cuenta que el software ya no está ejecutando una regla y un proceso definido, sino que está empezando a tomar decisiones por primera vez en la historia y está ejecutando tareas de principio a fin. O sea, una decisión de leer un nombre y dice, este nombre me parece que tiene un error, que es lo que haría un humano, y pregunta el nombre y lo actualiza. Entonces, la interfaz cambia. En cambio, en Sirena hubieras tenido el botón para editar el nombre. Exacto. En Sirena hubieras tenido que pensar en el botón, ok, tengo que poner el nombre. No tenemos esa funcionalidad todavía, por las dudas, pero sí es una discusión que hay que agregarla. Y como eso, hay pequeñas cositas en todos los softwares. Por eso yo creo que cuando uno ve, si vos me das ahora la posibilidad de tener Sirena y adaptarla como empresa, me parece mucho más difícil y trabajoso que arrancar de cero. Porque tenés que cambiar la mentalidad, las funcionalidades, la interfaz, el pricing. Incluso el pricing ya no tiene tanto sentido que sea por usuario. Casi todos los software que escalaron tenían un pricing basado por mes y por usuario. Entonces, en líneas generales, el cambio es tan drástico que yo creo que es muy difícil adaptarse sin arrancar de cero. Y los principales cambios es empezar a pensar el software no tanto como reglas, sino como casi que un ente vivo que toma decisiones y realiza tareas. Y una de las cosas que nosotros venimos viendo es que probablemente incluso las interfaces tengan un cambio drástico en donde la propia inteligencia artificial sea la interfaz. Por ejemplo, naturalmente uno haría una interfaz en donde podés subir la información de tu negocio para que Darwin se entrene. Pero probablemente Darwin lo que tenga que hacer también es mandarle mensajes a la gente del negocio y preguntarle información como haría una persona, como haría un empleado. Eso hace que capaz se usa mucho, capaz ves que el uso baja en tu interfaz y sube en las conversaciones que tenés con la gente. Incluso en los paneles de control y en los dashboards, quizá eventualmente ya hay varias aplicaciones en donde vos no vas a mostrar los charts y los gráficos, sino que vas a poner una caja de texto en donde pregúntame lo que quieras saber del software. Por eso creo que el cambio es realmente mucho más drástico. Y ahí me preguntabas qué cosas se pueden hacer que antes no se podían hacer. Creo que lo principal es tener un impacto directo en la venta, la conversión o la retención o lo que sea de un negocio, al menos en lo que nosotros trabajamos. O sea, antes vos dependías de que el humano haga bien su trabajo y tu software controlaba eso.
Hoy podés vos ir al cliente y decirle y argumentar y aprender. Eso tiene un impacto que termina generando nuevas oportunidades sin que uno se dé cuenta. Te voy a dar un ejemplo concreto. Una constructora con la que hablé construye departamentos que salen más de $500.000, que son de un tier alto. Y le llegan muchos clientes que quieren departamentos más baratos, como de 100.000 o 200.000. Entonces llegan como interesados, preguntan, el que califica le dice, mira, veo que no tienes el presupuesto suficiente, y los descartan. Y lo que me decía el dueño de la constructora es, estoy viendo que con Darwin puedo mantener una conversación incluso si el cliente no está calificado. Y en escala, eso me permite entender el mercado de clientes que quieren algo más barato, analizar la demanda y construir un departamento más barato que nunca lo construí. Entonces, como negocio, nunca pensé en Prácticamente hacer un estudio de mercado a partir de esas conversaciones. Entender, y además, para hacerlo con humanos tendrías que engagear, o tendrías que encaminarte en una conversación con el humano. Tomar muchos datos, estructurarlos y entender si hay una oportunidad en tu base de clientes. Eso es muy difícil. Creo que cuando vos tenés 24/7 a alguien que no se cansa y que realiza la tarea siempre con la misma energía, por más que la haga incluso un poco peor, en algunos casos, es muy difícil que como la tortuga y la liebre no gane la tortuga. Por la insistencia, por estar 24/7. Entonces, probablemente veamos una transformación no solo del nivel de sustituir los procesos actuales, sino de construir nuevos procesos, ¿no? Hablando de construir nuevos procesos, hoy cuando tienes estas conversaciones de producto, ¿cómo balanceas entre qué cosas hacer más eficientes comparado a lo que existía antes versus qué cosas hacer desde cero? ¿Has llegado a alguna, no sé si regla o framework? Lo que primero le digo a un emprendedor es que primero uno se enfoque en lo que ya hace alguien. Como que lo ideal en inteligencia artificial es mirar una empresa, ver algo que sea importante pero que se pueda hacer con AI y enfocarse en eso, no en construir algo nuevo, porque lo nuevo probablemente sea más una oportunidad que un painkiller, ¿no? Una vitamina. Yo creo que hoy estamos más enfocados, si comparara eficientizar con hacer algo nuevo, creo que es directamente ver lo que hace el empleado y tratar de aprender de la persona e imitar un poco su forma de trabajar y interactuar con los sistemas actuales. Entonces hoy no estamos tan enfocados en hacer algo totalmente diferente a lo que hacía ese empleado en la primera etapa en el proyecto de una empresa. Aparece siempre una segunda o tercera etapa en donde la empresa se empieza a dar cuenta de que a partir de que cada vez que le da un feedback a la inteligencia hace lo que él le dice, que es algo que no pasaba hasta ahora. Si vos tenés un equipo de 20 personas y decís, bueno, ahora quiero hacer este proceso nuevo, ese equipo no hace lo que vos le decís siempre. Somos personas, incluso vos o yo, ¿no? Como que... Entonces, cuando la empresa se da cuenta de que en realidad al implementar una AI tiene un empleado al cual le puede pedir algo nuevo y ese empleado lo va a hacer, ahí empieza como una etapa nueva en donde empiezan a construir cosas nuevas. Generalmente las cosas nuevas son relacionadas a postventa, a satisfacción, y ya no es tanto eficientizar algo que existe, sino más agregar cosas nuevas. En el mid-market, que es donde nosotros estamos en el mercado del medio, lo que se puede eficientizar es la venta, que ese es el primer paso. Es como, bueno, subir la tasa de calificación, subir la tasa de conversión y tomar más datos de los clientes. Pero una vez que hiciste eso, la empresa se da cuenta que no tiene nada, casi siempre tiene muy poco proceso de postventa y ahí ya empezás a construir un mundo nuevo. Y ahí llegás a una etapa 3, que estamos recién ahora empezando a verla, que es que la empresa, el cliente, cuestiona sus sistemas actuales. Y dice, todos los sistemas que tengo, no sé si en un tiempo los voy a tener. Ya lo estás empezando a ver. Mira, yo no lo esperaba ver, pero me pasó que... Porque tienen un año en el mercado, no tienen mucho más. No tenemos mucho. Tenemos haber implementado fuerte esto desde 2024, o sea, menos de un año. Mira, nos pasó que llamamos a algunos clientes, era algo que no hacíamos, pero les preguntamos que ustedes sustituirían a su CRM o a su sistema por Darwin. ¿Se imaginan un mundo sin su CRM? Yo esperaba que nos digan la mayoría que no, pero no, sí, varios te dicen que ven la posibilidad. Como que cuando empiezan a ver que interactúan menos con ese sistema, ya lo empiezan a pensar. No te digo que lo van a hacer ahora,
pero no se imaginan tener el mismo stack de sistemas en los próximos 5 años. Entonces ya ni siquiera hablamos ni de eficientizar, hablamos de, o sea, en realidad estás como dando vuelta del status quo, ¿no? Antes de continuar el episodio, quiero pedirte un pequeño favor. Solo el 21% de las personas que escuchan Startupeable están suscritas a este canal. Si tú no lo estás, por favor, ayúdame dándole clic en suscribirte. Con solo un clic nos ayudas a crecer mucho más de lo que te imaginas. A cambio, yo me comprometo a seguir mejorando la calidad de las entrevistas y seguir trayendo cada vez mejores invitados, como los líderes detrás de Mercado Libre, Nubank, Duolingo, Tienda Nube, Pedidos Ya y más empresas de tecnología exitosas de Latinoamérica y el mundo. Gracias y ahora sí, volvemos al episodio. Hasta ahora, algo que identifico en cómo nos has hablado acerca de inteligencia artificial es que tú piensas de Darwin como un empleado, ¿no? Como alguien que te vende un resultado, más que como un software que te permite generar un resultado a través de la interacción con un humano, ¿no? Y esto va alineado a una idea de Sarah Tavel, que es una socia de Benchmark, un fondo bien conocido en Silicon Valley, que habla de, oye, en el mundo de inteligencia artificial tienes que vender trabajo, ya no vender software. ¿Cuál ha sido tu experiencia vendiendo Darwin, ¿no? ¿Cómo tus clientes ven tu propuesta de valor? ¿Cómo reaccionan? Y también a tu pricing, ¿no? Dado que, como decías, ya no estás vendiendo sitios como software, sino estás vendiendo pues un empleado, ¿no? Sí, yo creo que arranca desde la demo. Haces una demo no determinística. Creo que esa es en inglés se le dice non-deterministic software. Esa frase es como, creo que es la que más importante. Porque lo que estamos diciendo cuando decimos no determinístico es que incluso la persona que hace la demo, está bien, si usa siempre las mismas palabras va a ser determinístico de cierta forma, pero si durante la demo probamos algo juntos y cambiamos lo que le decimos, la respuesta va a ser diferente. Entonces, para vender este tipo de tecnología, lo primero que haces es no usar eso como algo negativo, sino como algo positivo. O sea, probablemente si yo te hago una demo, lo primero que hago es mostrarte, mira, Enzo va a responder diferente, ¿eh? Depende de quién es Enzo, quién es Lautaro, quién es Camila y quién es cada persona. Entonces, se hace una demo, nosotros en la demo que hacemos le escribimos mal, le mandamos fotos y vemos que va respondiendo bien adelante del cliente y el cliente hace cosas. Entonces, el cliente ya en su cabeza dice, ok, esto es algo no determinístico. Entonces, cuando lo empiezan a usar, empiezan a dar feedbacks. Y los feedbacks nunca son, el botón no me gustó. Por eso digo, los feedbacks eran distintos en Sirena. Era, ¿sabes qué? Me falta esta tabla, o este botón no anda, o esos feedbacks pueden existir, pero los feedbacks más fuertes son, no me gusta cómo responde esta situación, no me gusta, le falta esta información. Entonces, cuando escuchás esos feedbacks, decís, acá me están dando feedbacks como cómo estoy trabajando y qué decisiones estoy tomando, y no me están dando feedback sobre si mi UI, si mi interfaz es buena, si mis botones funcionan. Entonces, probablemente tengan los dos. Entonces, ahí es donde se habla de service as a software, o sea, estamos vendiendo servicio, vendiendo trabajo. Yo igual lo complementaría, o sea, estás vendiendo el software y estás vendiendo el trabajo. Porque si tu software anda mal, no puedes entrar o la data, no puedes ver la información, te vas a enojar. Entonces es un doble desafío. Y creo que esto igual es una oportunidad para todos los emprendedores. Porque ¿cuál era la mayor dificultad en los últimos años para hacer software? Que ya había una empresa haciéndolo. Entonces vos decías, quiero armar el sistema de gestión de restaurantes. Y había uno. Y estaba súper bien. Entonces querías penetrar y te costaba. Ahora, en este momento lo que pasa es que el software no determinístico es muy peligroso para alguien que está en el mercado hace mucho tiempo. Porque tiene mucho que perder, parecido a los mercados desarrollados. Entonces el incumbente nunca, vas a ver que pocas veces pone en producción una AI 100% no determinística. Generalmente lo que hace es le pone filtros, entonces queda una inteligencia más tonta. Distinto sucede con las startups que nacen, tanto Bootstrap como VC-Backed. Que todos ponemos en producción algo no determinístico, nos podemos arriesgar más. Pero yo creo que es mucho más difícil, es mucho más trabajoso, pero la oportunidad es más grande y tenés desafíos en la implementación y en la iteración de la inteligencia, en donde tenés que claramente ser muy bueno recibiendo feedback de cómo te comportás como empleado y cambiando tus comportamientos. Es muy loco porque no estoy hablando de un software, fíjate.
O sea, en la práctica, en tu día a día como gestor de la empresa, no estás gestionando la venta de un software o la implementación de un software, sino combinado con un modelo que responde siempre diferente. Y creo que ahí es donde, cuando yo te hablaba de Larry o Adrián, creo que vos vas a contratar a Larry o Adrián, ¿en qué te vas a basar? Tu decisión la vas a basar en quién es el que responde con menos error. Entonces se parece mucho más a contratar a un piloto de avión y querés al que tiene más horas de vuelo que contratar al avión en sí. Entonces sí, creo que ese es el mayor desafío de armar una empresa de AI hoy en día, ¿no? Quiero conectar esta idea con lo que hablamos hace un rato acerca de la baja adopción de software en Latinoamérica, que los salarios sean bajos y por lo tanto había poca disposición, ¿no?, de contratar tecnología de empresas. ¿Cómo cambia esto que nos has descrito, ¿no?, que tus clientes vean a Darwin como un empleado más que como un software, el tamaño de mercado? ¿Hay más disponibilidad a pagar? ¿Es igual? Cuando calculás el TAM, para mí es como que ya no tiene sentido esa slide en el deck, excepto en algunos casos, no en todos. Pero es como que... Porque antes hubieras dicho cuántos trabajadores hay en Latinoamérica, no en tales países, y multiplicar ese número por el precio de tu software por mes, por usuario. Exacto, sí. O a veces tenés un take rate y cuánto se vende del producto, de cuánto se vende de autos y bueno, y tomo. Lo que sucede ahora es que tenés un valor por el software y tenés un valor del workforce. Entonces, cuando vos ves el profit and loss, el estado de resultados de una empresa, vos vas a ver que gastan en herramientas de comunicación, en herramientas de CRM y en líder de equipo y en equipo. Entonces, todos esos gastos van a reasignarse. Entonces, probablemente tu TAM vaya contra esos gastos. Cuando haces ese cálculo te da infinito. Sí, lo que pasa es que obviamente para mí no se va a sostener tampoco ese nivel de inversión por competencia de mercado. Por más que la mano de obra en Latinoamérica tenga un costo menor, inteligencia artificial tiene un costo competitivo contra ese valor, a tal punto en donde hay un incentivo muy grande por migrar, por una cuestión de ser 24/7, pero aún así yo creo que lo que terminen pagando en total entre la suma del software y el workforce, en este nuevo modelo con AI va a caer. No va a ser lo mismo, pero aún así va a ser mucho más grande que el TAM que tenían las empresas de software antes. Y ahí yo creo que es importante dividir el mercado en una pirámide, como tomar enterprise, mid-market y el long tail, porque cambia mucho la dinámica de lo que va a pasar. Yo creo que enterprise siempre fue muy sexy para los emprendedores de software. Yo nunca fui muy fanático, pero porque me gusta, hay un grafiquito de los animales, del elefante, el venado, el conejo. Sí. Básicamente pone un animal por cuánto pagan. El elefante paga $100,000 por año. El venado es nuestro cliente que suele pagar entre $5,000 y $15,000 por año. Y después tenés el conejo, son negocios más chicos y va bajando. Las pymes. Las pymes. Lo interesante de ese gráfico es que los elefantes siempre fueron sexys. Hay un problema, yo creo, con los elefantes ahora, que es que van a adoptar inteligencia artificial, van a pagar para softwares de AI muchísimo dinero y después se van a dar cuenta de que les conviene reemplazar eso porque van a tener una factura tan grande, van a reemplazar el workforce que vos me decías por AI y eventualmente van a tener mucho incentivo para desarrollar ellos el sistema que reemplaza a esa factura. Y tienen los recursos, tienen la data, tienen todo organizado. Y si yo fuera una empresa vendiendo a Enterprise, tendría mucho cuidado con el TAM, porque hoy vas a ver mucho dinero que te pagan, pero no sé si en el futuro va a existir esa voluntad de pago, porque tienen todo para hacerlo ellos. Creo que cuando vas al medio del mercado ya es un poquito diferente, porque está tan desordenada la empresa, que si operas como un empleado, puedes ir contra ese valor de workforce y es difícil que a la larga puedes quedarte porque te autoentrenaste con información de tus compañeros como un empleado y no tienen la forma tampoco de desarrollarlo. Entonces, a la larga no va a tener el mismo costo que un empleado, va a ser menor, pero puedes incluir eso en tu TAM. Así que sí, cambió drásticamente el cálculo de TAM, que a la larga, y te agrego un detalle más, antes era muy difícil ofrecer un mismo producto a distintas industrias. Eso siempre fue un desafío muy grande. En este caso sigue siendo, o sea, el vertical SaaS tiene mucho sentido, pero cuando el caso de uso es muy parecido entre una industria y la otra, esta tecnología de inteligencia artificial es muy maleable. Le puedes dar un poquito de contexto diferente y ya podés venderlo a otra industria. No digo que no es lo mismo saltar de un restaurante a un hotel, pero sí, por ejemplo, si le vendés a empresas de servicios, B2C, podés venderle a varias empresas que son más o menos diferentes, pero que tienen un proceso similar.
Entonces, incluso también eso cambió en el TAM. Se pueden agrupar industrias que tienen un caso de uso similar. En nuestro caso hacemos eso con lo que llamamos venta consultiva. Se dio vuelta todo eso a un nivel en donde no sé qué va a pasar en los próximos años. O sea, como si las categorías y sectores también hubieran cambiado. También hubieran cambiado, sí. Mencionaste un concepto clave ahorita que es contexto, y te he escuchado decir que la oportunidad en Latinoamérica está en la capa del contexto, en inglés el context layer, como se conoce en términos de, pues, de entrenamiento de modelos de inteligencia artificial. Y lo decías porque falta contexto para entrenar modelos en Latinoamérica, y pues la inteligencia artificial necesita pues organización, contexto y data. Explícanos esta idea de la capa de contexto. Yo lo que digo es que va a haber una ley de Moore, que no sé si la gente lo conoce, pero es básicamente la ley que decía cómo iba a crecer la eficiencia de los procesadores, y se cumplió. Si nosotros estábamos en los años 80 o 90 y conocíamos la ley de Moore, podíamos pensar que hoy en día tengas un teléfono celular que sea tan potente como lo es hoy. Si ves las declaraciones de Steve Jobs, de Bill Gates, estaban pensando en eso, eran los que mejor les fueron los que creyeron en la ley de Moore. Si hacemos el mismo ejercicio hoy, podemos pensar que los modelos van a sufrir una ley parecida, en donde se vuelvan más baratos, más eficientes, más rápidos y más inteligentes. Nosotros hicimos ese ejercicio el año pasado, cuando arrancamos Darwin, y los resultados fueron sorprendentemente positivos, porque en vez de construir herramientas complejas sobre los modelos, apostamos a que el modelo iba a comer esas herramientas que íbamos a construir. Ok. Entonces hay que tener mucho cuidado con esto. Y bien, ¿qué es lo que va a suceder? Dices, cuidado con qué construyo y qué no, porque de repente en unos meses o en un año, algo que construiste lo va a cubrir el modelo. Exacto. Por eso cuando me preguntas sobre la capa del context layer, surge de preguntarse esto. Surge de algo anterior, que es, preguntémonos qué tengo que construir desde San Pablo, Buenos Aires, Ciudad de México, con determinado financiamiento que tengo, y qué no tengo que construir. Y eso es muy importante. La analogía que uno usa es, imagínate que estás construyendo software en los años 90 o 2000. Bueno, tenés el microprocesador que sufre la ley de Moore. Después tenés otros componentes de la computadora que se integran al microprocesador, y después tenés el application layer con el sistema operativo. O sea, mirá todo lo que nombré, y vos capaz estás construyendo una aplicación que se integra a todo eso, ¿no? En Windows. Bueno, algo parecido debería suceder ahora. Trato de usar esa analogía. Entonces, yo pienso que OpenAI, después Anthropic, mismo Google, van a tener modelos y va a haber muchos más. Entonces, asumo que eso va a funcionar muy bien. Y hago una curva que todo eso mejora, el precio, la velocidad, etc. Entonces ahí pienso, bueno, ¿qué otras cosas hay? Bueno, después tenemos Langsmith, o herramientas de ese tipo, que son herramientas que te permiten gestionar a los modelos y funcionan muy bien. Yo no estoy construyendo eso. Entonces fíjate que estoy armando la computadora. Tengo el procesador, que es el modelo, después la placa de video, la memoria, etc. Son otras herramientas que vamos a usar. Pero después está Windows y está la aplicación. Entonces yo apuesto a que se va a formar de todas esas partes la realidad del usuario en los próximos 10, 20 años. Entonces hay una capa que es la capa del contexto, que es la capa de la data. Y esa capa yo creo que es la capa que se tiene que producir en los mercados emergentes sobre todo, que es la diferencia entre Larry y Adrián. Entonces, esa capa del contexto es entender y tener esa sensibilidad de cómo trabajar. Entonces, en Enterprise Markets es un problema porque tienen todo documentado. Entonces, el contexto, no sé, no hay tanto. Tenés que meterte a algo más técnico, pero la verdad es que si vas al proceso de ventas, por ejemplo, está muy documentado. Con documentado te refieres a que ya tienen sistemas existentes, CRMs, ERPs, que tienen toda esta data y muchas veces histórica. Y mucho más. Tienen 200 personas que escriben el proceso si es necesario y que son súper profesionales y ordenados. Entonces van a poder migrar de una herramienta a la otra. Por eso a mí el Enterprise Market me da mucho miedo en ese sentido. Ok. Porque puedo implementar una herramienta y después migrarme a otra si total el contexto lo tengo yo. En el caso del mid-market, yo creo que están muy desordenados y los podemos ayudar. Y en ese desorden, lo que vamos a hacer es estructurar esa data que no tienen estructurada a través de microfeedbacks con el tiempo. Entonces Darwin va a ser como ese empleado bueno de la empresa. Imagínate pensar en un compañero de trabajo que tuviste hace mucho, muy bueno, que entró sin saber nada, pero fue preguntándole a la gente y aprendiendo. El que empieza a documentar todo, ¿no?
en hojas, en formatos, en procesos. Exacto, ese sería Darwin a la larga. Y lo que es muy loco es que cuando vas a estos negocios en el medio, vos le decís, bueno, descarguemos las conversaciones de WhatsApp, porque asumo que ahí están los procesos. ¿Sabés lo que te responden? Te responden, no quiero eso. Yo no estoy haciendo AI, implementando AI para hacer lo que hago hoy. No estoy conforme, siempre estuve desordenado y no estoy conforme con eso. Repensémoslo de cero. Entonces yo creo que la oportunidad ahí en el mid-market es el content layer, el context layer, y creo que hay una oportunidad entre la empresa y toda esta capa de herramientas y modelos. Sobre todo cuando los usuarios son no técnicos. Y eso es muy importante también. Hay millones de usuarios no técnicos en los emerging markets que van a requerir de ayuda. Y es la misma analogía con la computadora. Si vos sos súper técnico, capaz no necesitabas algunas aplicaciones que te vendíamos en la computadora al principio. No sé, el propio antivirus, ¿viste? Era una aplicación y la comprabas porque no entendías mucho y era por las dudas tengo un antivirus. Ahora, si no sos técnico, lo necesitas sí o sí. Yo creo que lo que más tiene valor en esta pelea de qué construir y qué no, es tratar de hacer la analogía de qué hubiéramos construido y qué no en los años 80, 90, ¿no? Esto significa que Darwin, o más allá de Darwin, otras inteligencias artificiales van a convertirse en los CRMs, los ERPs de estos negocios. Porque estás hablando de negocios que quizás, como decías, funcionan sobre WhatsApp, sobre Excel, incluso si vamos negocios más pequeños sobre literalmente papel y lapicero. Y claro, comparando al Enterprise, donde tienes pues, grandes sistemas de registro, sistemas centrales como los Oracles, los SAPs, los Salesforce, ¿cómo piensas que la inteligencia artificial cambia estos sistemas para esas empresas? Sí, yo lo divido en dos tipos de categorías. El CRM y el ERP que vos decías, pero lo trato de poner otro nombre. El CRM se le suele llamar System of Records porque es el sistema de los datos de los clientes. Y en ERP es el sistema de los recursos. Tiene la R por resources. Entonces es el sistema de los recursos, de la facturación, del stock. Entonces si te fijas, en el mundo del software en los últimos 10, 20 años, las empresas pagaron muchísimo dinero por estos dos conceptos. Los conceptos que se integran valen dinero, no valen tanto. Y sobre todo en el mid-market, en los negocios más medianos, etc., no van a pagarte mucho dinero si no eres o el sistema de los datos de los clientes o el sistema de los recursos. ¿Bien? En el lado del sistema de los recursos, vamos a ver procesos internos. O sea, emitir una factura, dar de baja del stock, dar data de stock. Y va a haber inteligencias artificiales que cumplan el rol del empleado que usa el software. Y a la larga, cuando el rol de la inteligencia artificial es casi que el 100% del trabajo, cambia drásticamente el sistema, porque ya el sistema está utilizado por un humano y ahora está utilizado por la inteligencia artificial. Entonces sí, creo que en el lado del ERP va a haber una disrupción. No es el lado donde está Darwin, pero eso va a suceder. Creo que esa disrupción va a ser vertical. O sea, vas a tener una inteligencia artificial para cada vertical. Por ejemplo, concesionarias va a tener una inteligencia artificial para el proceso de transferencia de documentos de un auto. Inmobiliarias va a tener una inteligencia artificial para el proceso de crédito, etcétera, de un real estate. Y así por cada industria. Cuando vamos a la otra categoría, es la categoría de los CRMs o los System of Records, que ya viene siendo disruptida, no sé cómo se dice en español, por el sistema de comunicación. O sea, los sistemas de WhatsApp o de llamadas o de mails, dependiendo del mercado, vienen siendo el que se vienen comiendo al CRM porque tienen toda la información de los clientes. Porque están montados encima del CRM, pero al final el cliente o la empresa termina utilizando principalmente el sistema de comunicación. Exacto, porque para mí es mejor en vez de decir CRM, decir sistema de System of Records, porque es el lugar en donde están los datos de los clientes. Entonces lo que pasa es que si el sistema de comunicación tiene toda la información de los clientes, el CRM es simplemente un espejo de eso. Entonces a la larga el sistema de comunicación es un CRM, que es lo que nos pasó en Sirena. Yo creo que ahí va a haber una inteligencia artificial también, que le decimos customer facing, porque está de cara al cliente y va a gestionar todo el proceso de preventa, postventa, etcétera, pero en la charla, en la comunicación con el cliente. Y creo que a la larga, si esa inteligencia artificial toma el 90% de toda la comunicación, se come a la herramienta de comunicación que se come al CRM. Hay una frase que a mí me gusta mucho de Thomas,
Si alguien quiere leer de esto, es uno de los que era partners en Redpoint y ahora tiene Theory Ventures. Thomas Tungus. Está sacando unos artículos muy buenos y él dice, si los roles de, por ejemplo, ventas y postventa cambian drásticamente por la entrada de inteligencia artificial, entonces cambia el trabajo, cambia lo que hace el humano, porque la inteligencia hace gran parte del trabajo y el humano complementa. Entonces, como cambió el rol, cambia también el sistema, porque el sistema anterior estaba optimizado para un rol anterior. Entonces, ahí es donde sí yo creo que va a haber un cambio drástico de sistemas, que lo vimos también en los últimos 30 años, de cuando pasamos de lo que era antes del cloud a después del cloud, hubo un cambio. Yo creo que es muy probable que haya un cambio y que cambie este concepto. Yo lo que trato de hacer para simplificarlo es llamarle el System of Resources va a ser AI of Resources y el System of Records va a ser AI of Records, y probablemente tengamos estas dos AIs a las cuales como dueños de negocio les hablemos todo el día y les preguntemos cómo viene mi stock, cómo viene mi facturación. A la de Resources y a la de Record le preguntemos cuántos clientes tengo, cómo viene mi conversión, cómo vienen mis propuestas, ¿no? Probablemente en 10 años tengamos charlas con estas dos personalidades en nuestro negocio. Eso es lo que me imagino. Pero bueno, vamos a ver qué pasa. Lauta, para ir cerrando, hablemos brevemente de cómo hacer producto con esta nueva tecnología. Y quiero partir con una pregunta que me decías antes de empezar, que no estás de acuerdo. Existe esta crítica hacia los rappers, ¿no? sobre ChatGPT. Quizás cuando ves una startup nueva o cuando pensaste en el MVP de Darwin, con el primer producto con el que salen a mercado, ¿cómo distingues entre qué es un rapper versus qué es, digámosle, una aplicación que puede aportar mucho valor? Sí, a mí la palabra rapper no me gusta nada. Primero, obviamente todos comienzan usando modelos. Sería muy, muy tonto comenzar con un modelo propio con poca inversión si estás al comienzo, al menos si lo estás haciendo para resolver un problema, no sé, por ejemplo, del flujo de ventas o del soporte o lo que sea. Eventualmente podés construir tus propios modelos, entonces hay formas de no ser un rapper. Pero a mí lo que me parece más irónico es que entonces tendríamos que llamarle tipo, no sé, Internet Rapper a a todas las soluciones que hubo sobre la onda de Internet, o Fintech Rapper o Crypto Rapper, en algún caso aplica más o otro, o todas las empresas que se crearon a partir de un microprocesador eran microprocesador Rapper. Es como, yo creo que, a ver, salió una nueva tecnología que sin dudas funciona increíblemente bien, que tiene mucho potencial, pero que por más que sea más inteligente, no va a resolver los problemas que tenemos. Yo, una analogía que hago con el Rapper es, agarremos a tu amigo, al pensar en una persona que es muy inteligente, la persona más inteligente que conoces. Sentalo en una silla que trabaje, parecido a lo de Larry, pero en este caso un latinoamericano, y decirle, bueno, a ver, ponete ya mismo a trabajar. Puede hacer preguntas, puede aprender, probablemente se las rebusque, pero probablemente, por más que sea muy inteligente, tiene chances de performar peor que una persona que está integrada a los procesos de esa empresa, que tiene conocimiento, que lo fue tomando sobre el tiempo. Entonces, sí creo que esa es la diferencia. Cuando hablamos de context layer o de content layer, hablamos de la diferencia entre tu amigo muy inteligente que cae de la nada versus alguien que está integrado, entiende, sabe utilizarlo. Entonces yo creo que va a haber distintos roles. El rol del modelo es ser inteligente, ser mejor, ser más barato. Y después el rol de una empresa como Darwin o empresas similares en distintos verticales va a ser integrar esa tecnología y generar adopción y generar que brille y generar que funcione bien. Entonces, cuando te vas a la práctica, cuando vos decís, bueno, cuando salimos de la charla medio filosófica y vamos a la práctica, te das cuenta que es casi como agarrar a un amigo tuyo, muy inteligente, y ponerlo a trabajar bien. Y eso es lo que hace una empresa como la nuestra. Es como, bueno, a ver, me siento y empiezo a decirle, bueno, le tengo que dar contexto, le tengo que explicar esto, tengo que automatizarle esto, lo tengo que conectar a este sistema, lo tengo que conectar a este. Son tantas micro cositas que hacen que haya un valor infinito en el Rapper, que le llamamos. Y te agrego una cosa más. Va a haber un sistema en donde vos gestiones a esta tecnología. Vos como empresa o como empresario querés ser el jefe de la AI. Entonces querés tener un lugar en donde le digas, no me gustó esto me gustó, hace esto, este cliente transferilo.
ese lugar tiene que existir y ese es el application layer que nosotros le llamamos. Y realmente, o sea, se genera un problema. La inteligencia artificial genera oportunidades, pero también genera un gran problema, que es la gestión de la inteligencia artificial. Entonces, una analogía que usábamos también con esto es, si hoy viéramos WordPress.com, nosotros no diríamos que WordPress.com es un sistema para mostrar al mundo tu empresa. Diríamos que WordPress.com es un sistema para construir de forma eficiente y gestionar tu website. Entonces, en Internet. Entonces, fíjate que WordPress en realidad es una puerta a poder gestionar la nueva tecnología que fue mi website, Internet, etc. Porque la aparición de Internet me genera un problema, que es tengo que tener un website. Ya no importa tanto que el website me permite mostrarme, sino lo tengo que tener y lo tengo que gestionar y tiene que ser seguro. Entonces, ese es lo que uno llama application layer. Y bueno, para mí va a haber en cada vertical, probablemente, cuando vemos la pirámide, en la parte de abajo, en cada vertical va a haber un application layer que va a ser un wrapper, tipo restaurantes, hoteles, etc. En el medio, probablemente haya aplicaciones un poco más horizontales, pero va a haber wrappers en distintas partes de la cadena, ¿no? Mencionaste esta diferencia entre, pues tienes a un modelo, ¿no? Y que es digamos, tu empleado, tu amigo más inteligente, pero que no tiene nada de contexto. Y que de otro lado puedes tener un empleado que ya está, digamos, entrenado, onboardeado, conectado a los procesos de una empresa. Entonces, hay un proceso creativo de producto para llevar a ese amigo súper inteligente a ser esa persona que está metido en la compañía. ¿Qué has aprendido sobre eso? Algunos aprendizajes sobre cómo crear productos basados en inteligencia artificial. Me pregunto en cosas como cómo elegir modelos, qué errores no cometer, cómo implementar. Sé que es pronto, pero algunos aprendizajes que hayas tenido. Primer aprendizaje es comenzar lo antes posible. Es que lo que harías con tu amigo. Probablemente lo pondrías lo antes posible a que hable con un cliente para entender cómo funciona tu amigo y saber qué cambio le tenés que hacer. Entonces le decís, che, mirá, está siendo muy tímido, está siendo muy agresivo. Entonces, lo primero es como tratar de demorar lo menos posible en estar en producción, que eso creo que es como una de las primeras prioridades. Y elegir a tu amigo más inteligente, que eso sería elegir el modelo. O sea, al principio mejor arrancar con el modelo más inteligente para al menos limpiar ese problema. Y ponerlo lo antes posible a hablar con alguien. Y ahí lo que vas a encontrar es problemas que vos nunca te imaginaste que ibas a encontrar. Entonces, por eso, como que hay algunos emprendedores que de antemano empiezan a resolver problemas que capaz no tienen y cuando lo ponen en producción tienen nuevos problemas. Entonces, eso es a lo que uno le llama alucinación y deviation. Son los dos grandes problemas que encontrás en la práctica. Alucinación es cuando comete un error que le puede pasar a tu amigo inteligente. Es como, tiene un cliente adelante y no sabe qué hacer y inventa algo. Y después deviation es que pierde un poco el foco. Esos creo que son los dos grandes problemas. Al usar el modelo más inteligente y ponerlo en la práctica, rápidamente encontrás cuáles son los principales puntos de hallucination y deviation de tu vertical. Y con eso podés tomar acción y evitar esos problemas. Las acciones que puedes tomar son o iterando el prompt o agregando funciones o distintas partes de la tecnología. El segundo consejo creo que es no minimizar el prompt. Cuando arrancamos, el prompt, si no me estoy equivocando, tenía una ventana, se le llama ventana de contexto, era lo que uno le podía mandar en el prompt, eran de 1 a 3 hojas de Word, de 1 a 3 hojas de un PDF. Hoy en día, depende del modelo, tenés más de 100. Nosotros en su momento dijimos, che, esto me parece, con la ley de Moore, va a crecer. Entonces apostamos a que eso se podía volver importante. Obviamente Darwin tiene prompt, tiene Embeds, que es algo más técnico, pero son archivos. Podés integrarle un website, podés hacer un montón de cosas, integrarle a API. Pero el prompt es bastante importante. Entonces el consejo es, tu empresa va a tener en los próximos 10 años 2 cosas adentro del producto. Líneas de código y líneas de prompt. Vos pensás en la línea de código como algo importante de tu producto, como algo que vale dinero. Bueno, las líneas de prompt van a ser algo parecido. Van a ser como algo que básicamente forma parte estructural de lo que estás construyendo como producto y es un ladrillo más de distinto tipo. Quizá cambie de un modelo al otro, entonces tengas un traductor de línea de prompt de un modelo al otro,
pero tengas líneas de prompt estandarizadas. Y esto va a pasar en todos los softwares. En los próximos 5 a 10 años vamos a ir a un software y le vamos a preguntar ¿cuántas líneas de código tenés? No sé, miles, cientos de miles. ¿Cuántas líneas de código de prompt tenés? Y también te van a responder lo mismo. Y entonces va a haber un equipo que gestione eso. Esto se vuelve un complejo, porque ¿cómo armábamos los equipos de producto? Poníamos un equipo de tecnología y poníamos un equipo de product owners o producto. El equipo de tecnología es bueno escribiendo las líneas de código. Y el equipo de producto es bueno priorizando. Bueno, ahora aparece un tercero, que es el dueño de las líneas de prompt. Entonces vas a tener 3 equipos. El que gestiona la línea de código, el que gestiona la línea de prompt y el que gestiona el producto y las prioridades. ¿Y por qué digo esto? El equipo que gestiona el código, perdón ahí si alguno se puede enojar, pero suele ser malo escribiendo prompt. Porque está muy acostumbrado, formó su cabeza por años para escribir cosas que son determinísticas. Y se enoja, me ha pasado, lo hemos charlado eternamente, se enojan cuando ven que no es determinístico y cuando el lenguaje es importante. Entonces tenés que poner a otra persona, que es el dueño de las líneas de prompt, dentro de los productos. El gran insight esto. Eso es algo muy difícil de entender al principio, e incluso es difícil de contratar a esa persona. Yo lo que le digo a nuestro equipo es que probablemente nos quieran robar a las personas que hagan prompts o personas de operaciones en un tiempo, porque van aprendiendo cosas que son difíciles incluso de enseñar, ¿viste? Como es una sensibilidad de qué es esto nuevo del prompt. Y bien, y después, por último, creo que hablabas de tipos de modelos, etc. Yo creo que hay otro aprendizaje. Yo te decía, arranca con el modelo no necesariamente más caro, pero sí el que mejor performa. Después sí hay un aprendizaje que cuando ya tenés un conocimiento de dónde están los problemas de tu vertical, empezás a dividir el problema en distintos prompts y distintas AIs. Entonces no vas a tener nunca... Nosotros siempre hacemos el chiste del monoprompt. Pocas soluciones tienen un solo prompt, sino todas tienen múltiples prompts. Y al empezar a dividir, empezás a poder bajar el modelo y al darle ejemplos de su comportamiento, empezás a poder usar un modelo más barato. Entonces, casi todos los emprendedores que ya tienen experiencia usando esta tecnología hacen este recorrido. Primero van con el modelo más caro, aprenden y después van y le ponen ejemplos. Se le llama few shots o hay distintas formas de llamarlo, que son ejemplos de comportamientos positivos y negativos que te permiten bajar el modelo y que se mantenga el nivel. Entonces, básicamente, la analogía de tu amigo... Un reinforcement. Sí, es básicamente... Un reinforcement learning. Es reinforcement learning que vos le decís... Incluso lo puedes hacer usando los propios modelos públicos. Como un modelo entrenando otro modelo. Exacto. Y sí lo que es muy loco es que es como traer a tu amigo muy inteligente, ponerlo a performar, darle feedback, aprende, anotar las situaciones que pueden fallar y las que no, y ahí traes un amigo que capaz vos crees que va a performar peor, es tremendo, la analogía es muy dura igual, pero... Y ahí le vas a decir, bueno, a ver, ya tengo más información, te voy a dar ejemplos de cómo performó una persona que le fue bien y qué hizo mal, y ahí vas a empezar a bajar costos. Entonces también al principio vas a ver que una startup de AI va a tener muy mal profit and loss, y que para mí no... O sea, si hoy viene para una propuesta de inversión de una startup que tiene mal profit and loss, yo no tendría problema en ponerle dinero. Porque diría, veo que va mejorando mes a mes, que es lo que pasa con todas las startups de AI. Entonces no me volvería loco con eso. Trataría de aprender primero potenciales problemas relacionados siempre con deviation y con hallucination y trataría de estandarizar esos feedbacks, ¿no? Pero sí, y después, bueno, como esto, después hay millones de micro aprendizajes. Pero creo que la falta de respeto al prompt es algo que yo veo en general en la industria. Bueno, eso es la palabra prompt, incluso como devaluada, como es algo que no tiene tanto valor. Yo creo que se va a dividir en dos: la gente que creía que el prompt era una parte estructural de un producto y la gente que lo devalúa. Yo estoy más en el primero. Lauta, una pregunta final para cerrar. Nos has hablado de muchos aprendizajes, casi que de un mundo diferente de cómo construir software. ¿Cuáles son las preguntas más importantes para las que hoy no tienes respuestas acerca de lo que se viene? Es tremenda esa pregunta porque es medio apocalíptica. Tengo como mucha curiosidad, por eso estoy haciendo Darwin y por eso creo que con ese estamos armando este proyecto, porque queremos entender cómo... En inglés se usa esta palabra unveil, ¿viste? Como qué va a suceder, ¿viste? ¿Cómo se va
cómo se va a dar este cambio, este proceso de cambio. Desenlazar. Eso, cómo se va a desenlazar. Mucha curiosidad por ver qué va a pasar. Y la pregunta que más difícil puedo responder es cómo se adapta la fuerza de trabajo y la producción en general a un nuevo mundo que crece exponencialmente. Estamos viendo un cambio en electrones, ¿viste? Cuando dividís átomos y electrones, como que lo que hablamos toda esta charla es implementación en electrones, en software, y esos cambios se dan exponencialmente, encima acelerado por AI por la parte de código. Entonces yo supongo que no va a haber una década, se va a dar mucho más rápido. Y la pregunta que menos puedo responder es, bueno, una vez que adoptamos esta tecnología y que yo me imagino ese mundo, donde en todos los lugares a los que vas está esta tecnología. Yo te preguntaba al principio, ¿interactuaste con algún LLM para algo? Y viste que no. No. Bueno, hoy voy al restaurante y no hay un LLM. Voy al cine, no hay un LLM. Bueno, justo el cine igual es una industria un poco en jaque, pero voy a un e-commerce y capaz casi nunca encuentro un LLM. Bueno, cuando el LLM esté en todo y AI esté en todo, la pregunta principal es, bueno, ¿cómo nos adaptamos? Yo creo que vamos a encontrar formas de adaptarnos, de ser más productivos. Probablemente nos enfoquemos en más trascendentales, con mayor potencial y probablemente incluso tengamos una velocidad de producción de saber a una escala que nunca nos imaginamos. Entonces, a mí personalmente me gusta mucho la física. Si no hubiera continuado por inteligencia artificial o por software, hubiera hecho maestría y doctorado en física. Y estudio, pero por mi cuenta, eventualmente me gustaría poder hacer ese camino. Y una cosa que es muy loca, he tenido charlas de física con las inteligencias artificiales y han sido charlas bastante buenas. Y a la hora del modelo de razonamiento 1 funciona muy bien. Entonces, yo lo que pensaba es, bueno, quizá para un aficionado en la física puedas producir realmente conocimiento o investigar, etcétera, en tu casa como aficionado sin ser... Entonces, se viene un mundo nuevo. Mi principal duda es cómo eso va a suceder en los próximos 5 o 10 años y cómo nos tomará como sociedad. Creo que hay muchas cuentas pendientes para adaptarnos, ¿no? No sé cómo lo ves vos, Enzo, pero no lo veo tan fácil y creo que hay un desafío muy grande, ¿no? Gracias, Lauta, por esta gran conversación. Como no podía faltar, teníamos que terminar una conversación sobre inteligencia artificial en un tono filosófico. Porque creo que es el único lugar donde puede dar cierta certeza acerca de lo que va a pasar. Así que gracias por eso y felicidades por lo que están construyendo en Darwin, que está espectacular y creo que va a dar mucho que hablar en los próximos, ni siquiera años, meses. Muchas gracias por invitarme, Enzo. Un gusto, ¿eh? Gracias por acompañarnos hasta el final del episodio. A diferencia de un inversionista, no te cobramos por nuestra sabiduría, pero para poder seguir creciendo necesitamos de tu ayuda. Así que comparte este episodio con tus amigos emprendedores. Y si quieres recibir el resumen con lo mejor de todas nuestras entrevistas, no dejes de suscribirte a nuestra newsletter dándole clic aquí. Nos vemos en el próximo episodio.